Buenos días, queridos hermanos y amigos que nos visitan. Os damos una cordial bienvenida a todos los presentes. Y para comenzar nuestra reunión, vamos a entonar una canción de alabanza a nuestro Dios Jehová. La canción es el número 114. El libro de Dios es un tesoro, basado en Proverbios 2:1. Canción número 114. Nos vamos a dirigir en oración a Jehová. Hoy nos visita el hermano Salvador Rodenas de la Congregación Triunfo y nos presentará el tema El diluvio del día de Noé tiene significado para nosotros. Prestemos mucha atención. Muy bien, pues durante los próximos 30 minutos vamos a hablar de una historia muy conocida, como es la historia del diluvio, la historia de Noé. Para la mayoría de nosotros que somos testigos de Jehová, ¿cuántas veces habremos oído esta conferencia? Muchas veces, ¿no? Quizás pensemos, ¿otra vez se va a hablar de Noé, del diluvio? ¿Qué podemos aprender de este relato tan conocido? Bueno, la repetición siempre ha sido una constante en el pueblo de Dios cuando se ha tratado de asuntos importantes. Por poner un ejemplo, la Pascua. ¿Cuántas veces tenía que recordar el pueblo de Dios la Pascua? Pues como mínimo una vez al año. Cuando llegaba el mes de Nisan, el día 14, se recordaba la Pascua para no olvidar un acontecimiento importante
con lecciones importantes, como apuntaban al sacrificio de Cristo. Y para las personas que no son testigos de Jehová aún, que quizás sea la primera vez que vienen, o que vengan regularmente, pero que aún no sean testigos de Jehová, quizás, aunque conozcan un poquito por encima el relato, puedan extraer lecciones importantes para su vida. Hay quien pudiera decir, bueno, la mayoría de las personas, y esto es una realidad, que han oído del diluvio, han oído de Noé, cuando realmente les preguntan, ¿pero crees que realmente sucedió? La mayoría creen que es una leyenda. La mayoría creen que eso no sucedió, o por lo menos que no sucedió como dicen las Escrituras. Pero dicen que da lo mismo, que lo importante es extraer las lecciones. ¿Realmente da lo mismo que sea una leyenda a que sea un hecho histórico? De hecho, una de las partes de esta conferencia es mostrar que el diluvio es un suceso histórico, es decir, que no existió y que realmente el diluvio existió tal y como lo dice la Biblia. ¿Realmente es importante? ¿No nos podríamos conformar con que fuera una parábola de la Biblia, una lección? Mirad, si leemos juntos, aunque luego hablaremos más de estos versículos de la Biblia, pero si leemos Mateo 24, 37, encontramos el por qué no es lo mismo. Mateo 24, 37, donde dice Cristo, porque así como eran los días de Noé, así será la presencia del Hijo del Hombre. Así de claro lo dice la Biblia. Es decir, Cristo está diciendo de que la venida del Hijo del Hombre, el fin del sistema de cosas, sería tal como en los días de Noé. Si los días de Noé no sucedieron, si es una leyenda, podemos esperar una venida de Cristo, podemos esperar un fin de este inicuo sistema y dar paso a un nuevo mundo. Pues si es una leyenda una cosa, lo lógico es esperar que la venida del Hijo del Hombre fuese también una leyenda y por lo tanto comamos y bebamos, como dice la Biblia, ¿no? Por eso lo que vamos a intentar mostrar en la primera parte del discurso es que es un acontecimiento histórico. Luego hablaremos de los paralelos entre aquel tiempo y el nuestro, y si queda claro que esperamos un fin de la civilización tal y como la conocemos, pues ¿qué tenemos que hacer para sobrevivir? La idea es que tenemos que imitar a Noé, aunque luego lo veremos al final de la conferencia. ¿Cómo podríamos demostrar de que el relato del diluvio sucedió? No podemos demostrarlo, porque se necesita gran medida de fe, de la fe bíblica. La Biblia muestra de que ese cataclismo sucedió y que Noé existió. Pero para las personas que no quieren creer, para las personas reacias, ya podemos aportar una prueba tras otra, un argumento, otro argumento, aunque los pudiéramos llevar al monte Ararat si estuviese el arca y llevarlos al arca y meterlos en el arca, estas personas que no quieren creer no creerían, seguirían sin creer. Como siguen sin creer en la veracidad de la Biblia las personas, aunque se hayan encontrado los rollos del Mar Muerto, que testifican que la Biblia no ha sido alterada. Es decir, a veces se necesita la condición de corazón apropiada para creer en las Escrituras. Pero, ¿cómo podríamos nosotros dar prueba y argumentar de que el relato del diluvio, aunque no lo podemos demostrar porque se necesita fe, se sostiene, es decir, tiene lógica? Bueno, nos faltaría tiempo en una conferencia para aportar todas las pruebas y argumentos que se pueden dar para demostrar de que el relato del diluvio, aunque difícil de creer para muchos, se sostiene cuando uno realmente investiga el asunto. Pero vamos a citar solamente dos ideas que tienen que ver con la veracidad del relato. La primera es la universalidad del relato y la otra que mencionaremos es la capacidad del arca. ¿Qué queremos decir con la universalidad del relato? Mirad, si el diluvio sucedió tal y como lo dicen las Escrituras, es decir, Dios mediante agua borró la civilización de todo el planeta y solamente sobrevivieron 8 personas, lo lógico es que un acontecimiento tan impactante como ese deje huella en la humanidad y las personas lo recuerden. Bueno, si miramos el relato del diluvio, vemos que
aproximadamente después, en un siglo, 100 años después, hubo la confusión en Babel y las personas se extendieron por todo el planeta. Un siglo para un acontecimiento como el diluvio es muy poco. Por lo tanto, las personas cuando se fueron por toda la tierra con la división de los idiomas, llevaron, si sucedió, llevaron la idea del diluvio. Así que en nuestro tiempo deberíamos encontrar que en cualquier parte donde miráramos hubiese la idea de un cataclismo como el diluvio, como muestran las Escrituras. ¿Es eso así? Pues la respuesta es que sí. Vayamos al continente donde vayamos, vayamos a la cultura que vayamos, hay cientos de leyendas diluvianas. Los detalles varían, el tipo de embarcación, el tipo de desastre, pero la idea central que muestran las Escrituras es que había violencia, una humanidad corrupta, de que Dios trajo un castigo, que avisó a unas personas, que se construyó una embarcación con animales y que hubo un diluvio. Esas ideas están en los 5 continentes. En culturas donde cuando los monjes católicos, los misioneros, fueron a llevar las Escrituras, se encontraron que aquellas personas que nunca habían tenido contacto con las Escrituras ya tenían el relato del diluvio. ¿No es una muestra de que el diluvio realmente sucedió? Y para ilustrar de que el relato del diluvio se ha extendido a todas las culturas, vamos a ver 2 detallitos que nos pueden ayudar a argumentar. No sé si de los presentes hay alguien que sepa chino, pero en la obra Perspicacia hay un ejemplo para representar que la idea del diluvio ha llegado incluso hasta la China. Os voy a enseñar una lámina donde vamos a ver la palabra barco en chino. Mirad. Y más o menos se pronuncia chuan. Igual si alguien sabe chino luego me podrá rectificar, pero más o menos chuan es barco en chino. ¿Qué pasará si dividimos estos caracteres como cuando nosotros dividimos las letras de una palabra? Pues pasará que la palabra barco la dividiríamos en embarcación, la segunda palabra sería 8 y la tercera sería personas. Es decir, cuando los chinos dicen barco, están diciendo realmente embarcación 8 personas. ¿Y a qué nos suena esto? ¿Verdad que nos suena el relato del diluvio? Pero alguien podría decir, bueno, pero China queda muy lejos, sin nosotros, sin nuestra cultura europea. ¿Hay alguna cosa que tenga que ver con el diluvio? Quizás la fecha en la que comenzó. La fecha está en la Biblia, vamos a verla juntos, por favor. La encontramos en Génesis capítulo 7. Y versículo 11. Génesis 7:11, donde dice: en el año 600 de la vida de Noé, notad, en el segundo mes, en el día 17 del mes, en este día fueron rotos todos los manantiales de la vasta profundidad acuosa y las compuertas de los cielos fueron abiertas. Esa es la fecha del diluvio. El 17 del segundo mes, que no es nuestro 17 de febrero. Los expertos dicen que en los calendarios antiguos, este segundo mes, pasado a nuestro calendario, lo ubicaríamos de mitad de octubre a mitad de noviembre. Ese sería el segundo mes que muestran las Escrituras. Así que el día 17, ¿cómo lo ubicaríamos? ¿En qué fecha? A principios de noviembre, ¿verdad? ¿Y qué celebran las personas o qué conmemoran a principios de noviembre? Bueno, en el día 1 es el Día de Todos los Santos, pero el día 17 sería más exacto quizás el 2 de noviembre, ¿verdad? Bueno, ¿qué conmemoran el 2 de noviembre? Bueno, si miráis un calendario, estos calendarios que a veces aparece debajo lo que es cada día, la celebración que es cada día, ¿por qué no buscamos, es del 2007, pero serviría cualquier año, ¿por qué no buscamos el día 2 a ver lo que es?
Y entonces miramos el 2 y dice, conmemoración de todos los fieles difuntos. Qué curioso, ¿verdad? El día 2 de noviembre, muy parecido al 17 del segundo mes, que empezó el diluvio, conmemoración de todos los fieles difuntos. Así que es posible que las personas, sin saberlo, cuando conmemoran ese día, estén conmemorando la fecha en que comenzó el diluvio. Son dos pequeñitas muestras de que el relato del diluvio es internacional. Así que eso es lo que pediríamos de algo, de un acontecimiento que realmente hubiera sucedido. Lo otro que hemos dicho es la capacidad del arca. ¿Cuántas personas se han reído del relato del diluvio porque piensan que cómo iban a caber en el arca los animales? Eso es imposible, que una embarcación cupiesen. Claro, si no hubiese tenido que meter dentro del arca todos los animales existentes, claro que es imposible. Pero las personas que se burlan o se ríen de esto es porque desconocen dos cosas. Una, la cantidad de animales que serían necesarios para preservar los géneros animales, y otra, la capacidad real del arca. En cuanto a los animales necesarios, los investigadores de zoología dicen lo siguiente, que para obtener la diversidad animal que tenemos hoy día de animales, con 43 géneros de mamíferos, géneros, como dice la Biblia, 74 de aves y 10 de reptiles, descartamos a los peces, obviamente, porque ellos no se ahogaron, con 43 de mamíferos, 74 de aves y 10 de reptiles, sería suficiente para la variedad de vida animal que hay hoy día. ¿Y la capacidad del arca? Bueno, si habláramos de metros cúbicos y las dimensiones que da el arca, que da la Biblia del arca, nos quedaríamos casi igual. Pero ¿por qué no comparamos la capacidad del arca con vagones de tren, que casi cada día utilizamos, por lo menos los del metro los utilizamos? Pues la capacidad del arca, por su capacidad, correspondería a 250 vagones. Por lo tanto, el que dice cómo iban a caber es que desconocen esas dos cosas que hemos visto. Y como hemos dicho, nos faltaría tiempo para responder cómo es posible que las montañas más altas se cubrieran con el agua. ¿De dónde vino el agua del diluvio? ¿Dónde está el agua del diluvio? Y muchísimos detalles que cuando los analizamos, los estudiamos y los investigamos, el relato del diluvio se puede creer o no, pero se sostiene con la lógica. Vamos a la otra parte del discurso, una parte muy importante, y es que según la Biblia, aquella civilización y la nuestra son muy parecidas, y por lo tanto Dios va a actuar en el futuro con esta civilización como actuó con la antediluviana. ¿Lo dice eso las Escrituras? Bueno, vamos a volver a leer lo que hemos leído antes de Mateo, capítulo 24, por favor. Mateo 24, 37 al 39. Dice, porque así como eran los días de Noé, así será la presencia del Hijo del Hombre. Porque como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, los hombres casándose y las mujeres siendo dadas en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no hicieron caso hasta que vino el diluvio y los barrió a todos. Y vuelve a utilizar la palabra así será la presencia del Hijo del Hombre. Por lo tanto, el propio Hijo de Dios dijo que aquel tiempo y el nuestro serían paralelos y que vendría una destrucción también de parte de Jehová. Bueno, ¿cómo era aquella sociedad? Como para que Dios borrara la vida prácticamente del planeta. ¿Cómo era aquella sociedad? La Biblia da muy pocos detalles, no entra en detalle en cómo era aquella civilización. Quizás por curiosidad nos gustaría saber, quizás le preguntemos a Noé en la resurrección. Pero lo poquito que se nos dice de esa civilización la encontramos en el capítulo 6 de Génesis. Vamos a mirar, por favor. Génesis 6. Y los versículos 11 y 12 nos dicen lo siguiente. Génesis 6, 11 y 12. Y la tierra llegó a estar arruinada a la vista del Dios verdadero,
y la tierra se llenó de violencia. De modo que Dios vio la tierra y mire, estaba arruinada, porque toda carne había arruinado su camino sobre la tierra. Por lo tanto, ¿cómo era la civilización antediluviana? La mayoría de personas violentas. Estaba arruinada la tierra. ¿Por qué? Bueno, si leyéramos todo el capítulo 6, sobre todo los primeros versículos, encontraríamos una de las razones importantísimas. Este capítulo de la Biblia muestra algo que para quien no lo ha oído nunca es como muy extraño. Pero lo que muestra es que criaturas celestiales, criaturas espirituales, se materializaron como humanos, porque parece ser que lo podían hacer, para vivir en la tierra y vivir con mujeres y tener hijos. Esos ángeles no les pertenecía hacer eso. En el momento que lo hicieron, se rebelaron contra Dios, desobedecieron, vinieron a la tierra. ¿Cuántos ángeles? Muchos. La Biblia dice en Apocalipsis que una tercera parte de los ángeles. Por lo tanto, millones. Más los hijos que tuvieron, es lógico que la Biblia diga, sin exagerar, que la tierra se llenó de violencia, porque había muchos ángeles materializados junto con sus hijos. La tierra estaba llena de violencia. Por lo tanto, eso hizo que la violencia de por sí propia del ser humano en la imperfección, pues se sumara. Bueno, vamos a mirar nuestro tiempo. ¿Cómo es nuestro tiempo? Pues nuestro tiempo es igual. La tierra está llena de violencia. ¿Por qué? Bueno, en Revelación, en Apocalipsis también se dice de que ha descendido a la tierra el dragón y sus ángeles, sabiendo que tiene un corto espacio de tiempo. Por lo tanto, ellos influyen también, no materializados como humanos, porque ya no pueden, pero también influyen y contribuyen a que el mundo sea violento. Como en aquel tiempo existe también perversión sexual, porque no es natural que los ángeles tengan relaciones sexuales con los humanos. Y en nuestro tiempo todo está permitido. Violencia, inmoralidad sexual, la influencia de los demonios. Y como hemos visto también en Mateo, que Jesús mencionó, había una parte de la sociedad que quizás no era violenta, quizás no era inmoral, pero el detalle que da la Biblia es que estaban comiendo, casándose, bebiendo, y no hicieron caso. ¿Y cómo es la sociedad de nuestro tiempo, la que no es violenta ni inmoral? Pues ocupada en sus quehaceres. ¿Y qué responden cuando les hablamos de la Biblia? No tengo tiempo. Que muchas veces es cierto porque están ocupados en sus cosas, pero no tienen tiempo para lo importante que es prestar atención a la advertencia divina de que va a venir un fin de esta civilización. Por lo tanto, queda claro y queda establecido de que la Biblia muestra el paralelo entre aquel tiempo y el nuestro. De hecho, no se puede interpretar de otra manera. Alguien que escuchó a Jesús hablar de la similitud entre Noé y nuestro tiempo fue el apóstol Pedro. Él lo escuchó y poco tiempo después escribió unas cartas. ¿Cómo entendería Pedro lo que escuchó a Jesús decir? Vamos a verlo. Vamos a la primera carta de Pedro. Perdón, segunda carta de Pedro, capítulo 2, donde dice, el versículo 5 y parte del 6, y no se contuvo de castigar a un mundo antiguo, sino que guardó en seguridad a Noé, predicador de justicia, con otras 7 personas, cuando trajo un diluvio sobre un mundo de gente impía. Y pasamos al final del 6, donde dice, poniendo para personas impías, poniendo para personas malas, inicuas, ¿habéis visto qué palabra? Un modelo de cosas venideras, un modelo de cosas por venir. Así que el apóstol Pedro entendió bien a Jesús. Dijo que el tiempo de Noé era un modelo de lo que vendría. Cuando nosotros pasamos por un estudio de arquitectos y vemos una maqueta de un edificio, entendemos que eso es un modelo de lo que se construirá más grande. Pues el tiempo del diluvio es un modelo de lo que esperamos. Esperamos un fin de un sistema de cosas.
Así que hemos hablado en lo que llevamos de conferencia en estos 20 minutos, en primer lugar, de que el relato del diluvio es creíble. Otra cosa es que las personas lo quieran aceptar o no. Es un hecho histórico que sucedió, no existió y la civilización aquella fue borrada. Hemos visto también de que aquel tiempo y el nuestro son paralelos y que Dios va a actuar de la misma forma, no con agua, como prometió, pero que va a traer también una destrucción a escala mundial. ¿Qué nos falta por ver? Bueno, es de suponer que los presentes, que tenemos fe, y los que aún no tienen la misma fe que nosotros, quieren tenerla, pues queremos sobrevivir a este fin. ¿Qué tenemos que hacer? Muy sencillo. Imitar a Noé. Porque Noé sobrevivió. Pues imitar a Noé. Y ahora uno se pregunta, bueno, ¿y cómo puedo imitar a Noé? ¿Qué tengo que hacer? Pues en primer lugar, imitar una de sus cualidades principales. Vamos a verla. Y vamos a desarrollar un poquito qué significa esta cualidad. Hebreos 11, versículo 7. Hebreos 11:7 dice, por fe Noé, habiéndosele dado advertencia divina de cosas, notad, todavía no contempladas, mostró temor piadoso y construyó un arca para la salvación de su casa. Y por esta fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según fe. Vamos a ver. Dice aquí que Noé hizo caso de cosas todavía no contempladas. ¿Qué son esas cosas no contempladas a las que Noé puso fe? Bueno, alguna vez hemos oído, o lo hemos comentado, de que a lo que puso fe Noé es que como no había llovido antes, pues tuvo que creer que iba a llover. Pero eso no es del todo exacto. La Biblia no entra en detalle si llovía antes del diluvio o no llovía antes del diluvio. Lo que sí que dice la Biblia es que cuando Dios le dijo que iba a traer una lluvia 40 días y 40 noches, Noé no le pregunta qué era la lluvia. Eso por un lado. Y segundo, que hay un versículo que sí que dice en Génesis, un versículo que dice de que no había llovido en la tierra, seguramente no sonará, pero que un rocío subía y mojaba la superficie. Pero este versículo no nos sirve para aplicarlo al tiempo de Noé, porque este versículo es cuando Dios estaba preparando la tierra para que viviera el ser humano. Por lo tanto, si llovía o no llovía en el tiempo del diluvio, en el tiempo antes del diluvio, no lo podemos asegurar. A lo que seguro que mostró fe Noé es al diluvio. Dios le dijo que iba a traer un diluvio. Y un diluvio no es simplemente una tormenta. Hemos leído en la fecha del diluvio que dice que las compuertas de los cielos y los manantiales fueron abiertas. Aquello fue un desplome súbito en poco tiempo de millones de toneladas de agua. Eso no es una lluvia cualquiera. A eso puso fe Noé. ¿Y cómo lo demostró? En primer lugar, construyendo un arca. Es decir, él puso fe en las palabras de Jehová construyendo un arca. Eso ya nos da una idea de que nosotros tenemos que demostrar si tenemos fe en que va a venir Armagedón. Tenemos que hacer cosas. Él fue el arca, nosotros son otras cosas. ¿Qué más hizo Noé? Mirad, si volvemos al capítulo 6, leemos un detallito en cuanto a cómo era él. Dice el versículo 9, esta es la historia de Noé. Noé fue hombre justo, resultó exento de falta entre sus contemporáneos. Noé andaba con el Dios verdadero. Es decir, su fe era construir el arca, ser un hombre justo, la justicia de Jehová, un hombre piadoso, que se portaba bien, que no era inmoral. Y por otro lado, como hemos leído en 2 de Pedro, capítulo 2, se dice que era predicador de justicia. ¿Cómo predicaba Noé? No lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que cuando vino el diluvio, todo el mundo pensó en Noé, lo que había predicado, y en qué tontos por no hacer caso a Noé. Bueno, ¿cómo es nuestra fe?
¿Estamos convencidos de que va a venir Armagedón? ¿Estamos convencidos de que va a venir el día de Jehová como un lazo? Seguro que todos, o la mayoría, diremos que sí. Pero la cuestión es, ¿lo demostramos en nuestra vida? Es decir, las prioridades de Noé cambiaron cuando se enteró de que iba a venir un diluvio. ¿Son nuestras prioridades las mismas que cualquier persona? Lo único que aparte nos reunimos 1 o 2 días a la semana y poco más. ¿O nuestra vida gira en torno a tener en mente de que el fin está próximo? Y entonces hacemos las cosas que Jehová quiere. Por eso el tema del discurso. El diluvio de Noé tiene significado para usted o para ti. Si nosotros estamos convencidos, lo haremos. Y una mención especial para aquellas personas que no son testigos de Jehová, pero estudian con nosotros. Para ellas, el diluvio, el relato de Noé, también tiene un significado especial. ¿Cuál? Vamos a leerlo en las cartas de Pedro también, por favor. En este caso, la primera carta de Pedro, versículo 20 y 21. O sea, capítulo 3, 20 y 21. Porque ahí da un detalle interesante. El versículo 20 está hablando acerca precisamente de Noé, de que 8 almas sobrevivieron a través del agua, porque estaban dentro del arca. Y entonces, en el versículo 21, el apóstol hace una correspondencia, porque dice, lo que corresponde a esto, es decir, lo que corresponde a que 8 personas sobrevivieran a través del agua, ahora también los está salvando a ustedes. Y notad lo que dice, a saber, ¿el qué? El bautismo. Qué curioso, ¿verdad? Ya no hay que construir arcas, no tenemos que ir a ningún sitio físico, pero hay un requisito importantísimo, como es el bautismo, porque dice la Biblia que lo que corresponde al arca, lo que corresponde a sobrevivir a través del agua, también es algo relacionado con el agua, que es el bautismo. Por lo tanto, cuando venga el fin, un requisito fundamental será estar bautizado. ¿Quiere decir eso que los que no estén bautizados perecerán? No, no es la idea. Solamente decimos lo que dicen las Escrituras, que lo que corresponde a la supervivencia del diluvio es el bautismo. Eso quiere decir de que si alguien está aprendiendo la Biblia, se ha dado cuenta de que ha encontrado la verdad, se ha dado cuenta que tiene que hacer cosas y dejar de hacer otras. Entre ellas, dedicarse y bautizarse, pues manos a la obra, porque será un requisito, según nos dice Jehová, para la supervivencia. Así que tendrá que hacer pasos hasta llegar al bautismo. Y no demorarlo, no pensar, bueno, lo dejo para más adelante. Si ya lo tienes claro, si has encontrado la verdad, es un requisito fundamental, dedicarse y bautizarse. Bueno, ya llevamos 29 minutos, así que hemos llegado al final de la conferencia en la que hemos hecho un repasito del diluvio, que a veces conviene desengrasar un relato tan impactante, y más teniendo en cuenta de que es un modelo para nuestro tiempo. Hemos visto que es un acontecimiento histórico, que vivimos en un tiempo paralelo al antediluviano, y lo que tenemos que hacer para sobrevivir, que es tener una fe como la de Noé. Lo único que nos queda es manos a la obra, hacer las cosas que sabemos que tenemos que hacer, y que cuando llegue el fin de esta civilización inicua, se puede decir de nosotros lo mismo que se dice de Noé en las Escrituras, que hemos hecho precisamente así. Muchas gracias, hermano Salvador, por tu excelente presentación. Como sabéis, hermanos, cada sábado se presenta un tema nuevo, pero el próximo sábado, día 10, tendremos nuestra asamblea de circuito, así que seguramente nos veremos en la asamblea. Y así también, hermanos, os recordamos que el día lunes y sábado no tendremos reunión en nuestro Salón del Reino. Ahora nuestro hermano Ricardo González conducirá el estudio de la Atalaya. Pues nuestro estudio de la Atalaya comienza con una canción, así os animamos, si vuestra salud os lo permite, a poneros en pie. Será la canción 124, que basada en Hechos 17:7,
lleva el tema Siga la senda de la hospitalidad. Esta mañana vamos a examinar un artículo muy aplicativo, como veréis. Lo hallamos en la página 8 de nuestras atalayas de octubre del 2016. El tema, no olvidemos mostrar bondad a los extranjeros, basado en Hebreos capítulo 13, versículo 2, donde leemos, no olviden la bondad a extraños. ¿Qué vamos a tratar en este artículo? Pues si nos vamos a la página 2 de esta atalaya, cuando vemos la descripción que se hace de cada uno de los artículos, con respecto a este primero dice, en los últimos años las congregaciones se han vuelto más internacionales que nunca. El primer artículo nos ayuda a mostrar interés genuino por las personas de otras nacionalidades que asisten a las reuniones. Ese es el asunto. Y es aplicativo porque nuestra congregación no es una excepción, es una congregación multinacional y multicultural. De manera que prestemos mucha atención a este artículo, participemos también con nuestros comentarios porque es totalmente aplicativo a nuestras circunstancias. Responderemos al final en forma de repaso estas tres preguntas que hallamos al comienzo. ¿Por qué es posible que tengamos que cambiar nuestra manera de ver a los extranjeros? ¿Cómo se refleja en el trato que Boaz le dio a Ruth lo que Dios siente por los extranjeros? ¿Y cómo podemos mostrar bondad a los extranjeros? Pues sin más, comenzamos el artículo con la lectura. Hermano Paco Alonso nos servirá como lector. Comenzamos con el 1 y el 2. Hace más de 30 años, Osei, y como dice la nota, se ha cambiado el nombre, llegó a Europa procedente de Ghana. En ese entonces no era testigo de Jehová. Él relata, pronto me di cuenta de que la mayoría de la gente no se preocupaba por mí. La diferencia de clima también me impactó. Cuando salí del aeropuerto y sentí el frío por primera vez en mi vida, comencé a llorar. Osei tardó más de un año en encontrar un trabajo adecuado porque no se defendía con el idioma. Se sentía muy solo y extrañaba a su familia, que estaba tan lejos. ¿Cómo le gustaría a usted que lo trataran si se encontrara en esa situación? ¿Verdad que agradecería que lo recibieran con cariño en el Salón del Reino sin importar su nacionalidad o color de piel? La Biblia anima a los cristianos a que no olviden la bondad a extraños o extranjeros. Por eso, analicemos estas preguntas. ¿Cómo ve Jehová a los extranjeros? ¿Por qué es posible que tengamos que cambiar nuestra opinión sobre ellos?
¿Qué podemos hacer para que se sientan cómodos en la congregación los que vienen de otro país? Pues la pregunta de estos dos párrafos nos dice a qué dificultades se enfrentan muchos extranjeros. Hermana Susana de Cepeda. Bueno, aquí la atalaya nos explica de una persona que según le ponen el nombre de Osei, lo que se encontró, pero eso se encuentran pues la mayoría de los que vienen. Este relata de que cuando bajó del avión, ¿no? Pues se encontró con un clima que no tenía nada que ver con el suyo, sino que enseguida notó muchísimo frío y se puso a llorar. Y podremos ponernos en su lugar, ¿no? Porque tendría que ser muy triste. Tardó un año en poder hacerse con el idioma y entonces en poder trabajar. Esa persona pasaría muchas penurias y eso muchas personas que son extranjeras aquí pueden contar muchas penas, porque yo he hablado con personas que hasta dormían en los autobuses. O sea que cuando llegas a un país extranjero es muy duro. Muy bien, aquí tenemos una ilustración del principio que se nos refleja aquí. Hermana Carmen Tapia, de Tapia. Pues a José, y con la mirada, pues viendo que todo era extraño para él. Es lo que yo veo aquí en la imagen, y la gente se lo queda mirando porque es negro. Muy bien. Hermano Amadeo Rovira. A mí me llama la atención que él va con un jerseycito liviano y los demás viandantes van con abrigo de invierno. Muy bien. ¿Algún otro detalle que se aprecia en la ilustración y que tiene que ver con lo que hemos comentado, ¿no? La hermana aquí delante. Pues que está buscando algo, está como perdido, desorientado. Muy bien. ¿Cómo está la gente a su alrededor? Hermana Duros. Cada uno va a lo suyo, nadie se fija en él. O sea, no es que a nadie se ofrezca decirle, oye, nada, de eso nada. Muy bien. Parte B, ¿qué les recordó el apóstol Pablo a los cristianos? Hermano Alex Quinatoa. En Hebreos 13:2 se les recordó que debían de ser hospitalarios con los extraños. Muy bien. Bueno, pues la pregunta C, ¿qué preguntas analizaremos? Hermana Teresa Rodríguez. Bueno, pues Jehová, como ve Jehová a los extranjeros, así lo tenemos que mirar nosotros también. Entonces dice, ¿por qué es posible que tengamos que cambiar nuestra opinión sobre ellos, sobre los extranjeros? ¿Qué podíamos hacer para que se sientan cómodos en la congregación y que vienen de otro país? O sea, se tienen que sentir a gusto como nosotros tenemos que recibirlos bien, igual como hace Jehová. Muy bien, exacto. Así que esas son las cuestiones que vamos a analizar. Entramos directamente a la primera. ¿Cómo ve Jehová a los extranjeros? Leemos 3 y 4. Después de sacar a los israelitas de Egipto, Jehová les dio un conjunto de leyes que mostraban consideración especial por los muchos no israelitas que habían salido con ellos. Los extranjeros suelen enfrentar circunstancias difíciles. Por eso, Jehová les demostró su amor por medio de una serie de medidas que los favorecían. Una era el derecho a la rebusca, o sea, a recoger el grano que los cosechadores dejaban atrás. En vez de ordenarles a los israelitas que respetaran a los extranjeros, Jehová los animó a ponerse en su lugar. Ellos sabían bien lo que era vivir en un país que no era el suyo. Los egipcios probablemente despreciaron a los hebreos incluso antes de hacerlos esclavos, quizá por el orgullo racial o prejuicios religiosos. La vida de los israelitas en Egipto había sido dura, pero Jehová esperaba que trataran al extranjero como si fuera natural del país. Bien, antes de hacer la pregunta nos vamos a dirigir a Éxodo capítulo 23 y versículo 9. Éxodo 23, 9. Y vamos a pedir a alguien que desee leer este versículo. Hermana Tania López. Dice, y no debes oprimir a un residente forastero, puesto que ustedes mismos
han conocido el alma del residente forastero, porque ustedes llegaron a ser residentes forasteros en la tierra de Egipto. Muy bien. Pues ahora hacemos la pregunta. Según Éxodo 23:9, ¿cómo esperaba Dios que su pueblo tratara a los extranjeros y por qué? Diego. Como si fuera uno de ellos. Muy bien. Nahuel Ponsa. Jehová esperaba que los tratase así porque ellos ya habían sentido lo que era ser extranjero, ya lo habían vivido en Egipto. Muy bien. Excelente. Hermano Paco Alonso. Y siendo como es el caso que Jehová estaba dándoles leyes y podía haberles ordenado, como dice el principio del párrafo 4, que respetaran a los extranjeros, lejos de hacer eso, que podía haberlo hecho, les conminó a utilizar empatía, a ponerse en el lugar de esas personas. Seguramente si se ponían en la piel de los extranjeros no sería necesario darles una ley. Exacto. Muy bien. Por eso, ¿qué provisiones hizo Jehová en la ley para favorecer a los extranjeros? Y la hermana, adelante. Charo. Pues él le dio unas medidas que les favorecía porque les dio el derecho a la rebusca, ¿no? A recoger el grano que los cosechadores dejaban atrás para que ellos tuvieran que comer y no se sintieran que estaban siendo una carga para los demás. Muy bien, así es, excelente. Hermana Teresa de Montalbán. Porque ellos como israelitas aún así sabían muy bien lo que era vivir en otro país, ¿verdad? Extranjero, como fue en Egipto, y vemos de que allí lo pasaron muy duramente. Por esta razón dice que la vida de los israelitas en Egipto había sido dura, pero Jehová esperaba que trataran a los extranjeros como si fueran de su propio país. Muy bien. Hermana María Luisa. Sí, en Éxodo 12:49, allí había una misma ley, tanto por el pueblo de Israel como los residentes forasteros. Y también el capítulo 22 y 21, allí dice que no tenía que maltratar el residente forastero. Eso se ve el amor que Jehová tiene por toda persona. No hace distinción en absoluto. Yo que lo he vivido, donde he nacido, era injusto de maltratar personas que no eran de la misma nacionalidad. Pero Jehová vemos cómo nos enseña a ser justo. Él considera igual todas las personas. Muy bien. Hermana Elena Ramos. Lo que también notaba que no los instaba a los forasteros a que fueran holgazanes, sino que se lo llevaran a casa o fueran a comer a la casa de nadie, sino que tenían que ir ellos mismos a recogerlo. Muy bien. Hermano Gregorio. Una manera quizá de saber lo que pasa es poniéndonos en su lugar. Cuando ponernos en su lugar es decir que lo que pasan ellos, ¿cómo lo pasaríamos nosotros? Entonces, pues ahí está el problema de que podamos ayudar a todos los extranjeros, más los que vienen al salón, con un respeto y animándolos hacia adelante, y también a Jehová también los ayudará en este sentido. Así es. Así que estos 4 primeros párrafos, ¿qué nos han mostrado? Hermana Marisa. Que tenemos que ponernos en lugar de la persona que viene de otro país, no respetar su cultura y todo. Y algo muy interesante que me gustó fue lo que dice Levíticos 19, 33, 34, donde Jehová le dice, ¿no?, que el residente forastero no solamente no se le debe tratar mal, sino amarlo como a ti mismo, como a su prójimo. Entonces, como si fuera una persona natural de ese mismo país. Así es. Pero estos 4 párrafos nos han mostrado una cosa, ¿no?, que es una de las primeras cuestiones que hemos planteado.
Hermano Víctor también. Lo fundamental es demostrar amor y bondad a los extranjeros y tratarlos como se merecen, como seres humanos. Bien. Hermana Nelly García. Es tratar de ver cómo ve Jehová a los extranjeros. Exacto, esa es la idea. Ahora, como ya hemos establecido el punto de vista de Jehová de los extranjeros, ¿cómo podemos nosotros imitar ese punto de vista? Leemos el párrafo 5 y lo averiguamos. Podemos estar seguros de que hoy Jehová también se interesa por las personas de otros países que asisten a nuestras reuniones. Si nos paramos a pensar en sus problemas, como la discriminación o el desconocimiento del idioma, buscaremos maneras de ser amables e interesarnos por ellos. ¿Qué nos ayudará a reflejar el interés de Jehová por los extranjeros? Hermana Gina Alca. En el pasado, Jehová aceptó con gusto a los extranjeros que se unieron a los israelitas en la adoración verdadera y que se beneficiaran de convivir con ellos, tratándolos con justicia y respeto, actualmente igual. Entonces nosotros debemos imitar su ejemplo. También nos interesaremos por ellos, es decir, como se ha comentado antes, sentiremos empatía, identificarnos con sus problemas y, como menciona primero de Pedro 3:8, compartiendo sentimientos como compañeros, es decir, como si fueran nuestros. Muy bien. Jordi. Preocuparnos por sus problemas y buscar maneras para ser amables y mostrar cariño fraternal. Muy bien, exactamente. Eso sí es ponerse en la piel, ¿no? Pensar cómo han sufrido la discriminación, el idioma. Para muchos de nuestros hermanos aquí el idioma no es un inconveniente, pero para otros quizás sí. La cuestión es, ¿cuál es? Hermana Teresa Talens. Pues buscaremos la manera de interesarnos por ellos y ser amables y, pues, y si no saben el idioma, enseñárselo. Muy bien, aquí están todos aprendidos, como ya habéis notado. El texto de Primera de Pedro que habéis citado muy bien, aunque está hablando de extranjeros, evidentemente aquí a quienes se refiere. ¿A quiénes se refiere? Hermana Carmen de Tapia. Pues a todo aquel que quiere entrar en el pueblo de Jehová, que ha sido escogido de entre todas las naciones, ¿no? Es especialmente un amor que uno les da a las personas que llegan por primera vez o segunda al salón del reino, porque lo vemos como un hermano ya. Muy bien. ¿Y a los que llevan unos cuantos años aquí? ¿Sigue aplicando esto o no? Hermana Carmen Carrillo. Claro que sí, igualmente a todos. Muy bien, también a nuestros hermanos. Esto exige, o podría exigir a veces, un autoexamen. Y eso es lo que nos plantea el siguiente subtema, que abarca la segunda de las cuestiones que planteábamos al principio. ¿Tenemos que cambiar nuestra manera de ver a los extranjeros? Leemos 6 y 7. Los cristianos del siglo I aprendieron a superar los prejuicios que estaban muy arraigados entre los judíos. En el Pentecostés del año 33, los cristianos de Jerusalén fueron hospitalarios con los nuevos discípulos procedentes de diversos lugares. El cariño e interés de los cristianos judíos por sus hermanos de otros países probó que realmente comprendían lo que significaba ser hospitalario, mostrar bondad a extraños. Sin embargo, en ese tiempo de crecimiento parece ser que los judíos que hablaban griego fueron víctimas de discriminación. Se quejaron de que a sus viudas no se las trataba con imparcialidad. Con el fin de arreglar la situación, los apóstoles designaron a 7 hombres para asegurarse de que todos recibieran un trato justo. Estos hombres tenían nombres griegos, lo que quizá indica que los apóstoles querían aliviar cualquier tensión que pudiera haber entre los primeros cristianos. Pregunta los párrafos 6 y 7. ¿Cómo sabemos que los cristianos del siglo I superaron prejuicios muy arraigados? Hermana Dina.
Bueno, lo sabemos porque en la Biblia se menciona varios ejemplos, pero aquí en el párrafo 7 se nos menciona aquella vez en que algunos judíos de habla griega, entre ellos las viudas, no se contaba con ellas para la distribución diaria. ¿Y qué hicieron los apóstoles a ese respecto? Escogieron ciertos hermanos para que solventaran este asunto, pero escogieron hermanos con nombre griego y así terminar, como dice con el texto de Hechos 6.1, con las murmuraciones. Es evidente que tuvieron problemas a este respecto, pero también fueron capaces de solventarlos. Muy bien. Hermano Nelo. Y que también mencionar el párrafo que desde el principio, desde el 33 de Pentecostés, pues los nuevos cristianos, seguidores de Cristo, ya entendieron esto y entonces se comportaron tal como esperaba Cristo con los nuevos cristianos, que por supuesto eran también de otras naciones. Muy bien. Hermana Rosa Mayo. Vemos que ciertamente tuvieron que superar muchos prejuicios, ¿no? De hecho, los judíos, al recibir a estos hermanos que venían de otros sitios en el Pentecostés, ¿ellos qué hicieron? Pues vendieron también sus casas, posesiones, para poder recibir hospitalariamente a todos estos que venían allí también. Excelente. Hermana Amelia. Sí, por eso, por el mismo interés y cariño que mostraban entre ellos, y dice que diariamente estaban unidos, dice, comprendieron lo que significaba ser hospitalario. Así es. Muy bien. Jorge. Bueno, y una manera de cambiar esta perspectiva que se tiene hacia la gente que es nueva o viene de fuera es siendo como Jehová, un Dios que es amoroso y es imparcial, que no es parcial, es imparcial. Muy bien, exacto. Pues analizamos los siguientes párrafos, 8 y 9. Nos demos cuenta de ello o no, a todos nos influye profundamente nuestra cultura. Además, es probable que oigamos que vecinos o compañeros de trabajo o de escuela hacen comentarios despectivos sobre personas de otra nacionalidad o color, o de su origen distinto al nuestro. ¿Nos han influido estos prejuicios? Y si alguien se burla de nuestro origen, quizá exagerando alguna característica de nuestra cultura, ¿cómo reaccionamos? El apóstol Pedro tuvo durante un tiempo prejuicios contra los no judíos, pero poco a poco eliminó esos sentimientos negativos. Si detectamos prejuicio u orgullo racial en nosotros, aunque sea solo una pizca, tenemos que esforzarnos sinceramente por arrancarlo del corazón. Haríamos bien en meditar en que nadie merece la salvación. Todos, sin importar nuestra nacionalidad, somos imperfectos. ¿Tenemos, por tanto, alguna razón para sentirnos superiores a otros? Deberíamos compartir la opinión de Pablo, que le recordó a los demás cristianos ungidos que ya no eran extraños y residentes forasteros, sino miembros de la casa de Dios. Tenemos que hacer un gran esfuerzo por vencer los prejuicios. No hay duda de que eso nos servirá para seguir poniéndonos la nueva personalidad. Pues la pregunta de estos dos párrafos plantea qué podría indicar que tenemos prejuicios u orgullo racial. Hermano Julián Pérez. Bueno, algo que podría indicar eso es que si nos acostumbramos a hacer comentarios despectivos sobre ciertas culturas, ciertos países o cierto color, o exageramos alguna característica que tienen, como diciendo, pues, todos son iguales, actúan de esta manera, o incluso les decimos, es que nosotros somos diferentes, tenemos somos otra cultura, otra educación. Claro, todo eso podría indicar que tenemos prejuicios raciales. Muy bien. Hermana Mari de Llopis. También si permitimos que comentarios de otras personas, como vecinos, compañeros de trabajo, de escuela, nos influyan, eso puede hacer que tomemos un punto de vista que no es el que Jehová quiere. Romanos 12:2, que se cita en el párrafo, dice: transfórmense rehaciendo su mente. Tenemos que cambiar, sí, tenemos que transformarnos rehaciendo nuestra mente. De esa manera podremos tener el punto de vista adecuado sobre los extranjeros. Excelente. Hermano
Víctor. Muchas veces los prejuicios raciales provienen en parte por la falta de amor entre los seres humanos, falta del desconocimiento de lo que Jehová quiere, y también por la falta de conocimiento de las culturas y de las razas, y de cosas muy sencillas, porque una ocasión me tocó a mí sentirlo en carne propia. Una compañera en el trabajo se puso a ver en internet de dónde vengo yo, y me dijo, pensé que vivías en un pueblo, en casas de madera o en los árboles. Qué gran desconocimiento. Pero bueno, nunca se llevó mal conmigo, esa es la gran diferencia. Muy bien, pero la ignorancia es muy mala, está claro. ¿Qué ejemplo nos muestra que es posible eliminar los prejuicios si acaso los tenemos? Un ejemplo que el párrafo plantea. Hermana Montserrat Mora. El ejemplo de Pedro dice que tuvo, tenía contra los judíos, pues no los aceptaba. Muy bien. Bueno, eran contra alguien, pero no los judíos precisamente. Bueno, hermana Enriqueta. Muy bien. Hermano Jordi Ponsa. Pues en el caso de Pedro, que él tenía muy arraigado los prejuicios propios de los judíos, de no relacionarse de ninguna manera con los de las otras naciones, y cuando se le invitó a predicar a Cornelio, pues él en principio se negó, pero al final reconoció que su punto de vista estaba equivocado porque no era el de Jehová. Él llegó a decir que con certeza percibo que Dios no es parcial, sino que todo aquel que le teme, pues les aceptó a Jehová. Y él tuvo que modificar su punto de vista, haciendo lo que antes comentó la hermana Mari, ¿no? De no amoldarse a este sistema de cosas, a dejar de actuar, de imitar a lo que la gente de las naciones de hoy en día, la gente del mundo hace con respecto a los extranjeros. Muy bien, en ese caso era contra los no judíos. Así que podemos concluir que Pedro está debidamente acreditado para aconsejarnos en este caso. Vamos a ver su consejo. Se registra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Lo buscamos. Primera de Pedro 1, 22, hermana Marta Moya. Ahora que ustedes han purificado sus almas por su obediencia a la verdad, con el cariño fraternal, sin hipocresía, como resultado, ámense unos a otros intensamente desde el corazón. Pues teniendo en cuenta estas palabras de Pedro, la parte B nos pregunta qué debemos arrancar del corazón. Hermana Enriqueta. Sí, pues haríamos bien en meditar de que todos somos imperfectos, que todos tenemos, sea de la nacionalidad que sea, todos somos imperfectos y todos tendremos que dar cuentas a Dios en cuanto a nuestro comportamiento. Muy bien. Rita. Bueno, dice que aunque tengamos una pizca de orgullo, ¿no?, o prejuicio racial, que lo tendremos que arrancar, ¿no?, de nosotros y desde el corazón, dice, ¿no?, y amarnos los unos a los otros. Muy bien, exacto. Hermano Eric González. Y aquí entra en juego ya una globalidad. En el párrafo no menciona los extranjeros o los que reciben a los extranjeros, sino que está hablando de que todos somos imperfectos, con lo cual todos podemos tener orgullo racial o podemos pensar que somos superiores a otros, tanto si vamos como si recibimos. Muy bien. Esther. Pues como pasa con muchos problemas, yo creo que lo primero para eliminar los prejuicios es reconocer que todos los tenemos, ¿eh? Y luego darnos cuenta también de que, como dice Romanos 12:2, es propio de este sistema de cosas el tener prejuicios contra los demás, es parte de nuestra imperfección.
Y eso nos puede ayudar a darnos cuenta y luchar contra ellos. Así es, muy bien. Hermano Amadeo. Siguiendo el argumento que acaba de presentar Esther, es evidente que si este no fuera una dificultad generalizada en las congregaciones, el esclavo no hubiera dado una instrucción pública universal como es este estudio de la atalaya de hoy. Y parece clarísimo que sigue existiendo dificultades entre nosotros porque hermanos, en mi caso me han dicho, por ejemplo, hermanos sudamericanos me han dicho que hay diferencias irreconciliables entre costeños y serranos, o entre mulatos y negros, y eso, hermanos, en sus propios países que reconocen con otros hermanos que tiene esa diferencia. ¿Y para qué vamos a hablar de nuestro propio país, donde la diferencia entre regiones a veces se salda con peleas? Hay el catalán, el castellano, el gallego, el andaluz, y todo eso son discriminaciones larvadas que están ahí. El comentario del apóstol Pedro en Primera de Pedro es muy llamativo, porque dice, después que ustedes han purificado sus vidas con el conocimiento, ahora ámense intensamente. De manera que mientras seguimos manteniendo esos criterios, no hemos purificado nuestra vida. Cuando logremos eliminar esos criterios, entonces no solamente habremos hecho bien, sino que ahora es el momento de amarnos intensamente. Muy bien, así que después de analizar el punto de vista de Jehová, de analizarnos a nosotros mismos para ver dónde estamos, pasamos a la parte activa. Dice el subtema, ¿cómo mostrar bondad a los extranjeros? Leemos el párrafo 10 y 11. El trato que Boaz dio a la moabita Ruth prueba que veía a los extranjeros igual que Jehová. Cuando fue a inspeccionar sus campos se dio cuenta de que una mujer extranjera muy trabajadora estaba recogiendo lo que los cosechadores dejaban atrás. Ruth tenía el derecho de rebuscar, pero pidió permiso para hacerlo. Al enterarse de esto, Boaz fue generoso y le permitió recoger espigas de los manojos. La conversación que tuvieron después demuestra que Boaz se interesaba sinceramente por Ruth y por las dificultades que estaba pasando por ser extranjera. Para comenzar, le dijo que se mantuviera cerca de las jóvenes a fin de que no la molestaran los hombres que trabajaban en el campo. Incluso se aseguró de que contara con suficiente agua y comida, igual que sus trabajadores. Además, no menospreció a esta joven por ser extranjera sin recursos, sino que le dio ánimos. Muy bien, antes de hacer la pregunta vamos a analizar, hermano Paco, ¿no te sientes? Vamos a analizar el relato de Boaz y de Ruth. Buscamos Ruth capítulo 2, versículos 5 al 7 y versículo 15 y 16. Leemos. Ruth 2, 5 al 7 primero. Posteriormente, Boaz dijo al joven que estaba puesto sobre los segadores, ¿a quién pertenece esta joven? De modo que el joven puesto sobre los segadores contestó y dijo, la joven es una moabita que volvió con Noemí del campo de Moab. Entonces dijo, déjame espigar, por favor, y ciertamente recogeré entre las espigas cortadas detrás de los segadores. De modo que entró y ha estado de pie desde aquel momento de la mañana hasta precisamente ahora que se sentó un ratito en la casa. Y ahora versículos 15 y 16. Entonces se levantó para espigar. Boaz ahora mandó a sus jóvenes y dijo, déjenla espigar también entre las espigas cortadas, y no deben molestarla. Y también deben estar seguros de sacarle algunas espigas de los manojos, y tienen que dejarlas atrás para que ella las espigue, y no deben reprenderla. Pues después de haber leído este relato, podemos plantear la pregunta desde dos párrafos. ¿Cómo se refleja en el trato que Boaz le dio a Ruth lo que Dios siente por los extranjeros? Hermano Ángel Cepeda. Bueno, Boaz tuvo el punto de vista de Jehová en cuanto a esta extranjera. Después de enterarse quién era, él aceptó, ¿verdad?, como extranjera y mandó que se tratara como las demás israelitas. Entonces aquí vemos que Boaz actuó conforme a la voluntad que se requería de parte de un adorador de Jehová, y así que él verdaderamente la aceptó y dio buenos resultados en cuanto a lo que él deseaba, que Ruth estuviera contenta o que siguiera haciendo este trabajo. Muy bien, excelente. Hermano Sergio Llopis. Todas las personas necesitamos o tenemos unas necesidades. Así que Boaz aquí tenía muy presente esto, y lo primero que hizo es interesarse en que esta persona, en ese caso Ruth, pues pudiera tener los medios para poder comer.
hermano Jordi Álvarez. Sí, vemos que Boaz fue generoso, ¿no? Y se compadeció de esta joven moabita, pero a mí lo que me llama la atención es que primero se informó sobre ella, pidió referencias, ¿no? De quién era, de dónde había venido, y luego le informaron pues, de que era moabita, que había venido con Noemí y que era una joven muy trabajadora. Ella también, por parte de ella, también la actitud que ella tuvo, ella tenía derecho de entrar a espigar detrás de los jóvenes, pero aún así pidió permiso, no se vio con la autoridad de entrar porque la ley se lo amparaba, ¿no? Entonces vemos que aquí todo esto benefició a la joven, ¿no? Porque debido a su actitud, Boaz pues se compadeció de ella, incluso la favoreció, ¿no? Viendo que era una buena persona. Muy bien, excelente matiz el que ha mencionado el hermano Jordi. No por el hecho de ser extranjero uno tiene derechos. Hay más, ¿no? Otra importante lección de aquí. ¿Hasta dónde llegó Boaz en su atención a esta extranjera, la hermana Antonia de Pérez? Sí, pues hasta preocuparse por ella, porque él vio que tendría dificultades ya con los mismos que trabajarían con ella. Así que él la invitó a quedarse con las chicas jóvenes para que los hombres que trabajaban en el campo no la trataran mal. ¿Por qué? Porque era extranjera. Entonces ahí vio él el peligro, ¿no? Además también se aseguró, bueno, pues de que tuviera comida, agua, igual que sus trabajadores. Él no hizo ninguna diferencia, incluso le dio ánimo. Así es. Muy bien. Hermano Paco Alonso. Sí, llama la lección de la lectura de los textos que no solamente ella iba recogiendo lo que quedaba, sino que Boaz va y les dice que de lo que ya estaba cortado y metido en los hatos, que sacaran espigas y las dejaran para ella. Muy bien. Así que el ejemplo de Boaz muestra a la perfección que hermana Antonia de Arrufat. Que Jehová nos quiere a todos iguales, seamos de donde seamos, venimos de un padre y una madre del principio, ¿no? Y lo que tenemos nosotros que hacer es cambiar, si tenemos esta manera de pensar, es cambiar nuestro pensamiento a lo que dice Jehová. Muy bien, excelente. El párrafo resume muy bien esta idea en una frase. Dice que Boaz se interesaba sinceramente por Ruth. No solamente estaba siguiendo los preceptos de la ley, era un interés sincero que incluso fue un poco más allá de lo que se requería. Ahora, cuando actuamos de esta manera, ¿cómo pudiera afectar a otras personas? Vamos a verlo. Párrafo 12. A Boaz no solo le impresionó que Ruth tratara con tanto cariño y altruismo a su suegra, Noemí, sino también que se hiciera sierva de Jehová. La consideración que Boaz le mostró a Ruth fue una manifestación del amor leal que Jehová sentía por una mujer que había venido a buscar refugio bajo sus alas. De forma parecida, si somos considerados con hombres de toda clase, podremos ayudarlos a reconocer la verdad y a darse cuenta de lo mucho que los ama Jehová. Pregunta 12. ¿Qué buen efecto puede tener en los extranjeros recién llegados el que les mostremos consideración? Nahuel Ponsa. Pues si tratamos bien a los extranjeros, puede que estos lleguen a conocer la verdad, se interesen por ella y, como dice 1 Timoteo 2:4, puedan salvarse del día de Jehová. Muy bien. Hermana María Luisa. Si vemos como Boaz, a ver que lo que hizo Ruth, la admiró, y le dice en el capítulo 2, versículo 12, dice que Jehová te protege o te bendiga. Dice, porque tú has venido a buscar refugio bajo las alas de Jehová. Es un texto que me ayudó mucho, porque ella debía tener mucho amor a su suegra, que le enseñó a conocer a Jehová. Y el 20, Noemí también descubre como Jehová ha tenido bondad para los vivos, en este caso por ella y su nuera, y por su hijo, porque también Boaz le dijo que era un recomprador. Ahora bien, una vez más se
hace una alusión a la persona que recibía esta bondad. ¿Qué méritos había acreditado Ruth? Hermana Josefina. Muy bien. Bueno, Ruth trataba a su suegra, que era quien él verdaderamente conocía, con un cariño especial, y también le servía a un Dios el cual no era su Dios de ella. Y eso fue cosa la cual él tomó en cuenta. Muy bien, exactamente. Ese es un punto que vale la pena tener en cuenta, hermano Jordi Álvarez. Y tenemos que pensar en todo el sacrificio que hizo Ruth para estar al lado de su suegra. Recordemos que abandonó su tierra, sus parientes, sus dioses, todo por acompañar a Noemí a un lugar desconocido, con una escultura desconocida y con un dios que ella seguramente Noemí le habría hablado, ¿no? Pero bueno, que ahí lo viviría de primera mano, ¿no? Entonces esto es lo que le impresionó a Boaz. O sea, Ruth hizo, por decirlo de alguna manera, hizo méritos para merecerse el apoyo de Boaz y la comprensión de Boaz y el cariño de Boaz. Exactamente. Veamos ahora en los siguientes párrafos algunas maneras prácticas de mostrar bondad a los extranjeros. Leemos el 13 y el 14. Una manera de mostrarles bondad a los extranjeros que vienen por primera vez es recibirlo con cariño en el Salón del Reino. Tal vez hayamos visto que algunos inmigrantes recién llegados son tímidos y no se relacionan con los demás. Quizás se sienten inferiores a personas de otra raza o nacionalidad debido a su clase social o a lo que aprendieron desde niños. Así que deberíamos tomar la iniciativa y mostrarles cariño e interés. Podemos aprender algunos saludos en su lengua materna con la aplicación JW Language si está en nuestro idioma. ¿Y si nos cuesta hablar con alguien de otra cultura? Podríamos contarle algo de nosotros. Tal vez descubramos en poco tiempo que son más las cosas que nos unen que las que nos separan, sean estas reales o imaginarias, y que cada cultura tiene virtudes y defectos. Pues la pregunta de los párrafos 13 y 14. ¿Por qué tenemos que esforzarnos por recibir con cariño a los extranjeros en el Salón del Reino? Sara. Porque algunos son tímidos o se sienten inferiores, así que debemos mostrarles interés sincero y bondad. Muy bien. Aquí tenemos una ilustración que abarca los párrafos 13 y 14. Hermano Francisco Terré. Vemos a una hija de un matrimonio que lo está saludando afablemente a un negro. Y luego que otro está con la tableta o el teléfono, más bien en la tableta, que está buscando esto de JW, esto para los saludos, JW Language. Muy bien, ¿quién es este hombre que está siendo saludado? Eva. El joven es, o sí, el chico del principio del artículo, que había llegado a un país, era un inmigrante y ya vemos que se ha adaptado y ya ha encontrado un trabajo y ya se ha adaptado a la vida al nuevo país. Muy bien, exactamente, y ahora está asistiendo a un Salón del Reino. Así que cuando entra un extranjero que no conocemos por la puerta, esperamos a que venga a saludarnos. Y claro, nosotros le saludamos amablemente, ¿no? ¿Qué dice el párrafo? Hermana Encarna. Pues deberíamos de tomar la iniciativa y mostrarles cariño e interesarnos por ellos sinceramente. Muy bien, tomar la iniciativa. No esperes en tu asiento a que vengan a saludarte. Bueno, eso aplica a todos, extranjeros o no. Vamos a leer la idea para resumir este párrafo de Filipenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Buscamos. Filipenses 2, 3, 4. ¿Quién lo quiere leer? Hermana Gina Malca. No haciendo nada movidos por espíritu de contradicción ni por egotismo, sino considerando con humildad mental que los demás son superiores a ustedes.
no vigilando con interés personal solo sus propios asuntos, sino también con interés personal los de los demás. Muy bien, esa es una excelente idea de la Biblia. La pregunta B, ¿qué podemos hacer si nos sentimos incómodos hablando con personas de otra cultura? Salvador. Sí, tal vez descubramos en poco tiempo que son más las cosas que nos unen que las que nos separan, y sean estas reales o imaginarias, y que cada cultura tiene virtudes y defectos. Bien. Hermana Dina. Sí, esta pregunta nos sirve en cualquier caso, ¿no? No solamente con personas de otra cultura, sino que cuando no conocemos a alguien, sea de una cultura o no, nos cuesta entablar una conversación. Entonces el párrafo nos da una idea. Si no sabemos qué preguntarle o cómo empezar la conversación, empecemos contándole algo de nosotros. Eso siempre nos es fácil. Nosotros es un tema que conocemos. Y ahora sí pasará lo que dice Salvador, ¿no? Conoceremos más. Esta primera entrada nos llevará a mantener una conversación, nos explicará cosas y descubrimos que tenemos muchas cosas en común, sobre todo teniendo presente que somos cristianos. Exacto, excelente. Hermana Marisa. Sí, bueno, aquí no se trata de interrogar a nadie, ¿no? A ningún inmigrante, sino o de su vida que nos cuente, simplemente la cultura, o pues decirle, ¿no? ¿Qué clase de comidas hay? ¿No? O da la iniciativa, mira, ¿has probado tal comida? Entonces, hacer una conversación. Entonces, y vamos a ver ahí, cuando se conversa, ahí vamos a descubrir que hay cosas que nos unen, cosas parecidas, porque no hay ni una todas las culturas tienen tanto sus virtudes como sus defectos. Muy bien. Después le preguntáis a Marisa por comidas de Perú. Hermana Mari de Llopis. Sí, antes hemos leído el texto de Filipenses, que entre otras cosas dice que consideremos con humildad mental que los demás son superiores a nosotros. Eso es todo lo contrario al orgullo racial. Humildad mental. Ellos son superiores a nosotros. Así, si los tratamos desde ese punto de vista y con mucho cariño, seguramente se sentirán a gusto con nosotros en el salón. Excelente. Hermano Jordi Álvarez. Incluso podemos hablar con ellos acerca de cómo cada uno vive la verdad, ¿no? A veces compartir estas cosas, estos detalles, vemos que realmente no somos tan diferentes, ¿no? Podemos tener procedencias diferentes, culturas diferentes, pero algo que nos une y que debería ser algo básico es que estamos adorando al mismo Dios. Por lo tanto, hablar sobre esto, tener una conversación que gire sobre estos aspectos, seguramente que nos unirá mucho más a estos hermanos. Así es. Bueno, dentro de mostrar bondad a los extranjeros, que es el subtema que estamos tratando, ahora se añade otro asunto más sobre cómo mostrar bondad. Ayúdelos a sentirse como en casa. Párrafo 15, leemos. Si queremos que otros se sientan a gusto en la congregación, preguntémonos, ¿cómo me gustaría que me trataran si estuviera en otro país? Seamos pacientes con los que se están adaptando a la vida en otro lugar. Puede que al principio no comprendamos bien su forma de pensar o actuar, pero en lugar de esperar que adopten nuestra cultura, ¿por qué no los aceptamos como son? Pregunta 15. ¿Qué nos ayudará a comprender mejor a los que se están adaptando a nuestro país? Hermano Jordi Ponsa. Pues la empatía, ponernos en su piel o en sus zapatos, como se suele decir, y preguntarnos cómo me gustaría a mí que me trataran si estuviera en su lugar. Esa es la idea de Mateo 7:12, la famosa regla de oro. Todas las cosas que quieren que los hombres les hagan, pues de igual manera hemos de hacérsela a ellos. Eso nos ayudará a comprender mejor la situación que tienen que enfrentar. Así es. Hermana Cristina.
Si para llevarse bien con todo el mundo, lo mejor es aceptar a las personas tal como son, no pedirles que sean como nosotros. Muy bien. Sí, el párrafo dice si están adaptando la vida en otro lugar, ¿qué no podemos pedirles ya? Hermana Antonia de Pérez. Sí, lo que no les podemos pedir es que de la noche a la mañana, en una semana, ni un mes, ni quizás un año, ellos se adapten a nuestra cultura. Pero por eso, como dice el párrafo, tenemos que ser pacientes y sobre todo comprensivos, porque son personas que se han criado en otra cultura, otro ambiente, y nosotros no vamos ahora a querer que ellos cambien, ¿no? Y que sean como nosotros, como se ha comentado. Exacto, esa es la idea de Romanos. Repasamos Romanos capítulo 15, versículo 7. Vamos a ver. Hermana Mercedes. Dice, por lo tanto, recíbanse con gusto unos a otros, así como el Cristo también nos recibió con gusto a nosotros, con gloria a Dios en mira. Muy bien, sigamos desarrollando esta idea. Párrafos 16 y 17, leemos. Es posible que no sea más fácil relacionarnos con los extranjeros si aprendemos algo de su tierra y cultura. En la noche de adoración podríamos dedicar tiempo a conocer mejor la cultura y los países de donde proceden los extranjeros que hay en nuestra congregación y en el territorio. También podríamos invitarlos a comer a casa. Si Jehová les ha abierto a las naciones la puerta a la fe, ¿no deberíamos abrir la puerta de nuestro hogar a los extranjeros que están relacionados con nosotros en la fe? Si pasamos tiempo con una familia de inmigrantes, comprenderemos mejor el esfuerzo que hacen para adaptarse a nuestra cultura y quizás descubramos que necesitan ayuda para aprender el idioma. ¿Podemos ayudarles a encontrar casa o trabajo o dirigirlos a los organismos u organizaciones que pueden darles esta ayuda? Iniciativas como esta pueden significar mucho en la vida de un hermano. La pregunta, ¿qué podemos hacer para acercarnos a personas de otra cultura? Hermana Paola. Pues si queremos acercarnos a las personas que son de fuera, pues lo que podemos hacer es aprender algo del país del que viene, su cultura, y se puede aprovechar la noche de adoración en familia, porque al estar juntos pues podemos conocer cosas de su país y después pues invitarle a nuestra casa. Muy bien. Aprendamos de su cultura. ¿Cómo? ¿Cómo os parece que podríamos aprender de la cultura de los hermanos extranjeros que están en la congregación? Hermana Giovanna. Pues esforzándonos por relacionarnos con ellos, ¿no? Podemos invitar a la casa, podemos quedar para ellos a salir a predicar o invitar a algún estudio. Así será más fácil conocerlos. Muy bien. Preguntándoles a ellos directamente, ¿no? Ahora, el siguiente paso, ¿cómo podemos ayudar a los inmigrantes de la congregación? Hermano Sergio Llopis. Pues aquí se nos habla acerca del idioma. A veces les puede costar mucho el entendernos, pues ayudarlos en el idioma, o aquí nos hace una pregunta, podemos ayudarlos a encontrar casa, trabajo, dirigirlos a la organización, a organismos o organizaciones para que puedan darles esta ayuda. Claro, si podemos hacer eso, pues los estamos ayudando en el idioma, puesto que si tenemos un momento, vamos a un organismo y hablamos por ellos, pues les estamos ayudando a quizás encontrar una casa, arreglar unos papeles, ¿no? Ya sabemos que aquí te mandan de una ventanilla a otra, si encima no sabes el idioma, pues vas muy perdido, ¿no? Pues eso sería una manera de poderlos ayudar a incorporarse dentro de nuestro país. Muy bien, si alguno tiene problemas con el idioma, ya sabe, puede
Sergio les va a ayudar, Loti, les vas a tener muy fácil por eso. La ilustración de los párrafos 17 y 18 sigue la dinámica de las anteriores. ¿Qué vemos? Diego. Que los hermanos que estaban en la congregación le han invitado a él a merendar y con un pastel de chocolate. Muy bien. Pastel de chocolate. Ah, pues sí, yo no me había dado cuenta. Buena observación. Los nacionales tenemos mucho que hacer, ¿verdad?, para mostrar bondad a los extranjeros. Pero eso no significa que los extranjeros no tengan que hacer absolutamente nada. Vamos a ver el párrafo 18. Claro está, los inmigrantes harán todo lo que puedan para adaptarse a la nueva cultura. Así lo hizo Ruth. En primer lugar, mostró que respetaba las costumbres de su nuevo país pidiendo permiso para rebuscar. No dio por supuesto que tenía el derecho de hacerlo, ni que los demás estuvieran obligados a ayudarla. En segundo lugar, agradeció enseguida el buen trato que había recibido. Los inmigrantes que tengan una actitud tan buena como la de Ruth probablemente se ganarán el respeto de los hermanos y del resto de la gente. ¿Qué ejemplos de respeto y gratitud pueden imitar los inmigrantes? Hermana Josefina. Bueno, es muy cierto que también nosotros tenemos que tratar de adaptarnos, porque muchas veces venimos, principalmente la gente que está en el mundo, yo lo reconozco, que queremos echar a los propietarios, y eso está muy mal. Así que... Muy bien. Muy bien. Hermana Blanca de Cadena. Tenemos el ejemplo de Ruth, ¿no? Ruth fue humilde, además dice que pidió de favor que le dejara espigar. Nosotros también tenemos que ser de la misma manera, ¿no? Si residimos en que no sea nuestro país, ¿no? Además también dice que tenemos que adaptarnos nosotros también a las culturas del país que residamos. ¿Ah? No solamente esperemos que los demás nos den, nosotros también tenemos que hacerlo. Muy bien. Lamentablemente en este mundo muchos grupos nacionales fuera de su país se han recluido en guetos de manera voluntaria. Un gueto es un ámbito cerrado y excluyente, donde nadie más puede entrar, salvo los de ese país. ¿Cómo pueden evitar nuestros hermanos extranjeros convertirse en un gueto? Hermano Jordi Álvarez. Pues siendo abiertos y compartiendo con todos los hermanos de la congregación, aquí hay que unos están dispuestos a aceptar a los inmigrantes que vienen con sus culturas y compartirlas, pero ellos también tienen que estar dispuestos a aceptar pues las costumbres que aquí se tienen y también compartirlas, ¿no? Esto lo que hará es que todo fluya, la congregación haya un buen ambiente y que no se hagan estos grupitos, ¿no? dentro de la congregación, porque tampoco es una cosa que la Biblia esté apoyando, ¿no? Porque tenemos que amarnos como si fuésemos todos de un mismo pueblo, que lo somos, ¿no? Hablamos un solo lenguaje, ¿no? Que es el lenguaje puro de la verdad, y pertenecemos a un solo reino, ¿no? Pues esto es lo que se debería de evitar. Muy bien, excelente. Hermana Dina. Sí, siguiendo con el ejemplo de Ruth, no nos dice la Biblia que ella buscara entre los habitantes a más moabitas o a otras personas que no fueran judías. Ella se relacionó con su suegra, que era judía, terminó casándose con Boaz, que era judío. O sea, ella llegó, aceptó y además se relacionó. Muy bien. Hermano Amadeo Rovira. Y todos nosotros, tanto los que tienen que viajar por la razón que fuere, como aquellos que podemos recibirles por la razón que fuere, haríamos bien en recordar lo que dijo en el estudio el texto de Pedro, que cuando purifiquemos nuestra alma por medio de la verdad, reconoceremos que todos somos hermanos e hijos del mismo Padre. Es muy difícil que en una familia los hermanos hagan grupitos aparte y dejen a un hermano o una hermana apartado solo. Y es muy difícil que en una familia los padres traten solo con marido y mujer y los hijos queden a un rincón. Si entendemos lo que la verdad nos ha enseñado, que todos somos hermanos entre nosotros y que todos somos hijos del mismo Padre, es difícil que puedan existir diferencias. Muy bien. Concluimos leyendo el párrafo 19.
Nos alegra mucho que Jehová haya mostrado bondad inmerecida a todo el mundo y le haya permitido, sin importar su origen, conocer las buenas nuevas. Puede que los inmigrantes no hayan tenido la oportunidad en su país de estudiar la Biblia o de reunirse libremente con el pueblo de Dios. Ahora que pueden hacerlo, deberíamos ayudarlos a que dejen de sentirse extranjeros en la congregación. Tal vez no podamos darles toda la ayuda económica o de otro tipo que quisiéramos, pero nuestras muestras de cariño son un reflejo del amor que les tiene Jehová. Por lo tanto, seamos imitadores de Dios y hagamos todo lo posible para que los extranjeros se sientan bien entre nosotros. ¿Qué motivos tenemos para hacer que los extranjeros se sientan bien entre nosotros? Hermana Duros. Que Jehová nos ha marcado la pauta, ¿no? Ha demostrado bondad a los extranjeros. También podemos ver cómo realmente Él amó a toda la humanidad y dio a su Hijo para todos. Por lo tanto, vemos que ese conocimiento está extendido para toda clase de personas. Y si realmente cuando vienen a nuestra congregación pues los atendemos con bondad y con cariño, pues ellos también tienen la posibilidad de salvarse. Y por lo tanto, esto es lo que debemos hacer, ¿no? Cuando ellos vienen. Excelente. Vamos al principio del artículo y repasamos las 3 preguntas que planteábamos al principio. ¿Por qué es posible que tengamos que cambiar nuestra manera de ver a los extranjeros? Hermano Ángel Cepedano. Una de las cosas puede ser el perjuicio que podamos tener contra ellos, o porque son extranjeros, tienen otra cultura, y entonces eso hace imposible a veces que cambien, que podamos cambiar. Entonces tenemos que cambiar debido a que tenemos la guía de Jehová. Exacto. ¿Cómo se refleja en el trato que Boaz le dio a Ruth lo que Dios siente por los extranjeros? Hermana Marisa. Sí, en el caso de Boaz no solamente vio por su interés económico, ¿no? Sino también emocional. Se aseguró de que ella no le molestaran los muchachos, que no le faltara nada, ni comida, ni abrigo. Entonces, hoy en día también, ¿no? Ese es un ejemplo para todas las personas que vienen de afuera, ¿no? Asegurarse que tengan el cariño, el respeto que se me decía, la viceversa también. Muy bien. ¿Y cómo podemos mostrar bondad a los extranjeros? Hermana Jemima. El artículo nos mostraba de varias maneras, ¿no? Una bondad, estar pendiente de ellos, por ejemplo, en la congregación, cuando si nos damos cuenta que vienen personas que son de fuera, pues estar atentos a ellas. Y si hay hermanos que han venido de fuera y están con nosotros, pues interesarnos en ellos, en su vida, y también poder ayudarlos en lo que uno pueda, ¿no? Incluso se comentó que en el idioma puede ser que pase, se habla aquí también español, pero aquí también se habla catalán, ¿no? Y a veces muchos organismos, pues sus informaciones son en catalán, pues en esa manera pues se puede ayudar. Muy bien, excelente puntualización. Pues este artículo nos ha recordado, ¿verdad?, cuál es nuestro deber: mostrar bondad a los que vienen de fuera. Ver el punto de vista de Jehová nos ayuda a entender la manera en que podemos hacerlo. Algunos ejemplos bíblicos nos han ayudado también. Así que lo que nos toca ahora, a los de aquí y a los que no son de aquí, es poner en práctica estas excelentes sugerencias que hemos considerado esta mañana en la atalaya. Gracias a todos por vuestros magníficos comentarios, también a nuestro hermano Paco por su excelente lectura a la que nos tiene acostumbrados. Y ahora concluimos. Si tenéis la bondad, podéis poneros una vez más en pie para entonar una canción. Será la canción 79. El triunfo de la bondad, basado en Efesios 4:32.
Concluirá con oración el hermano Ángel Cepetano.